somos el equipo de la materia de entorno macroeconómico, que está conformado por la compañera Brenda Hernández, el compañero Eduardo Cruz, el compañero José Luis, el compañero Sergio Díaz Guzmán y su servidor Juan Diego Domínguez Solórzano. A continuación les vamos a presentar unos temas sobre la materia de entorno macroeconómico que se espera que sean de su agrado. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Nosotros vamos a presentar lo que es el equilibrio macroeconómico. Primero que nada, vamos a hacerles una pequeña introducción. Dice que la macroeconomía es el estudio de todos los grandes complementos en los que se sintetiza la actividad de una economía nacional. Esto se refiere más que nada a las empresas que son productoras de productos y servicios o inversionistas hacia el mercado. Una de las ramas o uno de los elementos que la macroeconomía tiene es la demanda agregada. En la economía, muchas de las cosas que usamos personalmente son de gastos totales que somos a consumo privado. Estos son, por ejemplo, los gastos públicos, inversiones o exportaciones netas. En este caso, muchas de las veces hablamos de la curva de la demanda, de lo cual existe una relación entre precios y niveles agregados, por ejemplo, que ya subió el porcentaje de, no sé, de las exportaciones de algunos productos de otros países. Al revelarse el nivel de precio, la cantidad de bienes y servicios puede requerirse a un stop. Eso quiere decir que a veces la curva de la demanda agregada puede chocar con la de la oferta y después de eso se puede hacer uno de los métodos que sigue a continuación que mi compañero probablemente o les va a dar a explicar. Para obtener la curva de la demanda agregada en la economía se requiere más que nada que se requiera. Esta viene más que nada de los bienes y servicios de los mercados de dinero en los que ambos estén en equilibrio. Por otro lado, la oferta agregada se define como la cantidad de total y bienes y servicios. Más que nada es como qué cantidades o cuántas unidades se tiene que hacer para tener una demanda. La demanda más que nada se refiere a lo monetario, a los precios, a los porcentajes. Si hay un consenso de estos, los economistas con respecto a la demanda agregada, existen una discrepancia y considerable en la relación entre las otras funciones de la oferta agregada. Esto es de lo que les estaba hablando. En ciertas ocasiones puede chocar estas dos curvas y se hace el punto macroeconómico. Lo que es el equilibrio económico, como usted dijo mi compañera, se basa más en lo que es la demanda y la oferta agregada, en explicar lo que son los cambios del Producto Interno Bruto real y del nivel de precios. Esto nos quiere decir más que nada cómo se le puede poner los precios a los productos y servicios y cuánto es lo que nos cuesta producirlos para poder así agregar los precios. Para lograr este propósito se deben cambiar ofertas agregadas y demanda agregada para determinar el equilibrio macroeconómico. Tanto así que tiene que haber un tipo de equilibrio en el cual está estable para que nuestros clientes, que son los consumidores, estén satisfechos y nosotros como proveedores también estemos satisfechos. Y para que pueda haber esto, hay dos tipos de equilibrio, uno que sería a corto plazo y a largo plazo. El equilibrio económico a corto plazo es la situación normal de la economía cuando fluctúa en torno al Producto Interno Bruto. Esto se realiza dependiendo ya sea cada 3 meses o cada 6 meses. Ya como anteriormente, como dijo mi compañera Brenda, se enfoca en lo que es la curva de la demanda agregada, que indica la cantidad de demanda del Producto Interno Bruto, ya sea real a cada nivel del precio, que se le establece dependiendo de la demanda y la oferta. También ocurre que cuando la cantidad del Producto Interno Bruto es real, igual a la cantidad de ofrecida del mismo, puede que haya algunos pequeños contratiempos o algunos pequeños detalles, pero eso nos puede demostrar que está correctamente en el proceso correcto en el que se tiene establecido para los empresarios, que son los proveedores de estos productos. Aquí, como en la siguiente, se puede mostrar una pequeña gráfica que está en el aumento de la demanda, el precio elevado y las empresas aumentando la producción, que esto podría ser una pequeña inflación.
así denominada más o menos. Y abajo nos podemos demostrar que la disminución en la demanda del precio baja y las empresas disminuyen la producción. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el producto no se está consumiendo, entonces lo cual nos lleva a que tiene que haber un pequeño equilibrio en este pequeño corto periodo, como les mencioné, hace como en aproximadamente de 3 a 6 meses, para no tener unas grandes pérdidas y los clientes sigan con su satisfacción, tanto ellos como nosotros. Para determinar lo que es el equilibrio a largo plazo ocurre cuando el PBI es potenciado o de manera equivalente cuando la economía está en una curva de oferta agregada de largo plazo. Puede ocurrir porque se ajusta la tasa de salarios nominal del Producto Interno Bruto potencial y demanda agregada que determinan el nivel de precios y este influye sobre la tasa salarial nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumenta el precio del producto, también tiene que aumentar lo que son los gastos para las empresas y sería un aumento para las ganancias de quienes están trabajando para poder crear estos productos y servicios, o sea, un aumento en su salario. Aquí, como pueden ver en algunas de las gráficas, nos muestra lo que es el punto de maximización, el beneficio a corto plazo. Como podrán ver, uno está a 25%, otros al 20%, otros un poco más abajo, pero siempre está correctamente equilibrado, en el cual el producto está a un precio correcto, el salario está correcto y el consumo de nuestros clientes está correcto y no hay ningún inconveniente en producir y en consumir. Ahora, para continuación, lo que es el equilibrio macroeconómico o equilibrio agregado. Lo que es el equilibrio macroeconómico es un estado del mundo en el que las fuerzas económicas se encuentran equilibradas y en ausencia de influencias externas, los valores de las variables económicas no cambian. En este punto en el cual la cantidad de demanda y la cantidad de oferta son iguales. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, que haya un pequeño equilibrio entre los dos, como se puede mostrar en la imagen, tanto como cantidad de demanda como de oferta están equilibradamente correctos, en el cual uno no tiene mayor cantidad y otro no tiene menor cantidad. O sea, tienen que estar equilibradas correctamente para poder estar satisfechos, para tener una satisfacción tanto como por parte de las empresas como por parte de los clientes. En una situación que se da cuando a los precios que este ofrece a aquellas personas que compran o consumen un bien o servicio pueden adquirir la cantidad que deseen. Esto nos lleva de que entre más consuma el cliente, nosotros producimos más y dependiendo de la cantidad de consumo, puede que el precio suba o baje. Ya depende mucho sobre las empresas y los clientes. A la vez que los que ofrecen este bien o servicio pueden vender todas sus existencias, así como pueden estar escasas o pueden tener cientos de miles de productos y servicios en el momento en el cual nos están consumiendo en el momento. La cantidad y el precio que se fija queda determinado a través de las curvas de oferta y demanda de este bien o servicio. Si el precio es muy alto, los productores o ofertantes estarán ofreciendo más de lo que se demanda. Cuando esto ocurre, existen cantidades que no pueden venderse, por lo que se reduce sus precios y por tanto sus productos. Esto nos lleva de que si un producto no se está consumiendo como tal, ya que no satisface realmente lo que son las necesidades de nuestros clientes y el precio, aunque sea el correcto, pero si no se consume, se echa como a perder y es inutilizado por nuestros clientes, lo cual nos lleva a lo que son las empresas que son los productores a reducir su precio para que nuestros clientes, a pesar de que no sea el que cubra todas sus necesidades, se atrevan a poder consumir este producto y no tener pérdida como tal. También hace referencia a la condición en la cual el precio de mercado se establece a través de la competencia de modelo de cantidad de bienes y servicios deseados por los compradores. ¿Esto qué quiere decir? De que no solamente una empresa o una organización va a vender un solo producto, puede que vendan distintos productos y en esos distintos productos ofrezcan un producto parecido entre ellos mismos, lo cual establece un periodo de cantidades de precios en el cual una empresa pueda tener su
producto más elevado en el precio que otra, y dependiendo la calidad en que se encuentren distintos productos, puede ser el consumo de nuestros clientes, ya sea satisfactorio o no, y yéndose mejor por el producto de una empresa que por el de otro. La mayor parte de modelos microeconómicos sencillos de oferta y demanda se pueden observar en un equilibrio estático del mercado. No obstante, el equilibrio económico puede existir en relaciones que no serán de mercado y puede ser dinámico. Un equilibrio también puede ser multimercado o general en contraposición al equilibrio parcial de un solo mercado. Esto nos refiere, como anteriormente mencionado, si hay más de una empresa o organización vendiendo el mismo producto, puede que haya problemas, porque unos clientes se van a satisfacer con el de una organización y otros con el de otro, y puede que haya una inflación o un pequeño desequilibrio en el cual pueda afectar. Ahora hablando sobre el siguiente tema, que es el 3.4, la función del Estado y sus efectos en las organizaciones. Las políticas económicas que aplican los estados influyen directamente sobre el desenvolvimiento de las organizaciones. No obstante, un conocimiento acertado de las políticas gubernamentales y sus efectos es determinante para que las empresas prosperen. Bueno, hablando sobre las empresas, pues se cree que los directivos de varias empresas se concentran en un solo aspecto dentro de la empresa, que es la eficiencia. Esto se da porque le dan mucha importancia a que tener una buena administración, buenos recursos humanos, el control de calidad, mercadotecnia, ventas, entre otras áreas que tenga la empresa. Pero aquí los efectos que puede tener las organizaciones es que no todo está asegurado para tener éxito dentro de ellas. Bueno, y vamos a seguir con lo que es la balanza de pagos y las finanzas internacionales. En primer lugar, el balance o la balanza de pagos es un documento contable en el que se registran las operaciones comerciales de dichos servicios y de movimientos de capitales llevadas a cabo por los residentes en un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado, y esto se hace normalmente a un año. Entonces el balance o la balanza de pagos pues es un documento en el que se registra todas las actividades comerciales y los servicios que genera un país. La balanza de pagos se estructura en 4 subdivisiones, donde la primera es la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. Vamos a empezar con lo que es la cuenta corriente. Esta cuenta corriente registra los pagos procedentes del comercio de bienes y servicios y las rentas en forma de beneficios, intereses y dividendos obtenidos del capital invertido en otro país. La cuenta capital, esta cuenta registra la inversión extranjera en un país menos la inversión de este país en el exterior. La cuenta oficial de pagos registra el cambio de las reservas oficiales de un país, que son las tendencias del gobierno de moneda extranjera. Bueno, pues como ya lo había comentado anteriormente mi compañero, pues la balanza de pagos se determina por diferentes cuentas, que es la cuenta corriente. Dentro de la cuenta corriente pues encontramos lo que es la balanza de servicios, la balanza de transferencias, la balanza comercial, y dentro de esta balanza comercial pues encontramos lo que son las exportaciones de bienes y las importaciones de bienes. Bueno, dentro de esta balanza de cuenta corriente pues además encontramos lo que son las rentas y las transferencias, que pues esto, como lo venía diciendo anteriormente, pues son las importaciones y las exportaciones. Sobre la cuenta de capital encontramos lo que es las inversiones extranjeras netas, crédito de sectores públicos. Dentro de los créditos pues encontramos los desembolsos, amortizaciones, y también lo que es enseguida los créditos del sector primario, capital a corto plazo, organismos internacionales.
Dentro de esta cuenta del capital, pues un ejemplo sería que como las ayudas que llegan al extranjero o la compra y venta de servicios que no son financieros. Otra de las cuentas es cuenta de reservas. Aquí encontramos lo que es el cambio de reservas y las reservas netas. Aquí pues son más que nada lo que se refiere a los préstamos que pide un país al extranjero o las inversiones y los depósitos a países extranjeros. Bueno, y vamos a continuar con lo que son los regímenes de tipo de cambio. El tipo o tasa de cambios es el precio de una divisa. Por ejemplo, en el 2014, con otras palabras, es el número de unidades de la moneda nacional que hay que entregar en un momento dado a cambio de una unidad de moneda extranjera o una divisa. Por ejemplo, el cambio del peso mexicano al dólar, ese es un ejemplo del tipo de tasa de cambio. El régimen cambiario es el régimen que se refiere al modo en que el gobierno de un país maneja su moneda respecto a las divisas extranjeras y cómo se regulan las instituciones del mercado de divisas. El régimen cambiario influye decisivamente en el valor del tipo de cambio y en las fluctuaciones del mismo. En este un claro ejemplo es el dólar, el tipo de cambio flotante. Este régimen suele denominarse también de tipo de cambio libre o flexible. Bajo tipo de cambio flotante, el tipo de cambio se determina sin intervención del gobierno en el mercado de divisas. Esto quiere decir que el tipo de cambio es el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda de divisas en el mercado cambiario. En ningún país existe el régimen de flotación pura debido a la gran volatilidad cambiaria y a los efectos de la economía real. El tipo de cambio fijo, en este caso, el valor de la moneda se fija con respecto a otra moneda, a una canasta de monedas o a otra medida de valor. Como un ejemplo puede ser el oro. En los países latinoamericanos ha sido usual que el tipo de cambio esté fijo con respecto al dólar. Los tipos de cambio fijos son criticados porque al ser un precio rígido pueden generar rigideces y desequilibrios en la economía. El crawling peg es bajo un sistema de crawling peg, el tipo de cambio se ajusta de modo progresivo y controlado de acuerdo a una tasa como lo es la inflación o la tasa de interés o a una combinación de las mismas. También puede ser de acuerdo a un cronograma establecido por el gobierno, como es la famosa tabla cambiaria en Argentina. El término crawling peg es traducido al castellano usualmente como las mini devaluaciones sucesivas o microdevaluaciones periódicas, que esto a su vez se desenvuelve y crea una devaluación más grande. La principal característica del crawling peg es que el tipo de cambio se ajusta con pequeñas variaciones porcentuales en vez de hacerlo mediante grandes devaluaciones. La determinación del tipo de cambio, en primer lugar, los gobiernos pueden optar por una política de cambio fijo o libre, en el cual las autoridades federales establecen una proporción determinada entre el valor de la moneda nacional y el de una mercancía. Por ejemplo, puede ser el oro o la plata de una moneda extranjera. En el tipo de cambio, ahí es el valor de transacción relativo de las diferentes monedas en el que son los estados quienes deciden la forma en que se determina el valor de su moneda, ya sea por sistemas de libre cambio o que sean restringidos. Además de ser un mecanismo de referencia, el valor de una moneda generalmente es el reflejo del poderío económico de una nación y que ésta a su vez
se expresa por el movimiento y la aceptabilidad de su divisa a manera internacional. La divisa es toda moneda extranjera, es decir, perteneciente a una soberanía monetaria distinta a la nuestra. La relación entre la oferta y la demanda también se basa en el precio de un bien y las ventas del mismo y asume que en un mercado de competencia perfecta, el precio de mercado se establecerá en un punto llamado el punto de equilibrio, en el cual todo lo producido se vende y no queda demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha es aquella en la cual el público no ha logrado acceder al producto o el servicio y en todo caso si se accedió a él no está satisfecho con el producto o el servicio. En la determinación del tipo de cambio, el tipo de cambio se puede determinar por la relación entre la oferta y la demanda de las divisas. Esta a su vez puede decirse que el tipo de cambio se determina por la relación de la oferta y la demanda de la moneda nacional para transacciones internacionales del país, que usualmente se utiliza para las importaciones y las exportaciones a manera internacional. La oferta de las divisas tiene como contrapartida la demanda de moneda nacional y la demanda de divisas, que a su vez tiene contrapartida la oferta de moneda nacional. Hablando sobre lo del tipo de cambio, un ejemplo podría ser hablando sobre dos tipos de moneda, por ejemplo, el euro y el dólar. Pues como sabemos, pues son distintos países y, por ejemplo, si una persona o una empresa europea desea comprar algún edificio en Estados Unidos, pues ahí es donde entra el tipo de cambio que tienen que cambiar los euros por el dólar. Así igual pues sucede con las personas que van de viaje a otros países, tienen que utilizar las monedas que se hacen dependiendo del país al que vayan. En continuación con los temas de los demás compañeros y la compañera, voy a hablar sobre el tema 3.5.4, tipos de cambio, tipo de cambio fijo e independencia internacional. El concepto, el tipo de cambio fijo es determinado y controlado de forma rígida por el Banco Central. Normalmente es el valor de la divisa nacional. A esto se hace referencia sobre que en este caso el Banco de México es el que se encarga sobre controlar la forma. Razones para establecer el tipo de cambio fijo. Las razones principales es el tipo de cambio fijo que se establece normalmente ante la inestabilidad de una divisa para corregir una economía poco estable. En este caso, pues tenemos en consideración el caso como que es el de Venezuela, que es el de Colombia, que lamentablemente pues han cambiado su tipo de moneda como tal. También se establece una tasa de cambio fijo o tasa fija, para reducir el riesgo de inversión de los ciudadanos e inversores. La siguiente, por favor. Clasificación de tipos de cambios. ¿Cuáles son? Régimen convencional de tipo fijo. En un país fija una moneda con márgenes de más entre menos 1% sobre la moneda o cesta de monedas. 2. Tipo de cambio dentro de bandas horizontales. Las fluctuaciones permitidas de la moneda son algo flexibles. 3. Tipo de cambio móvil. Este tipo se ajusta de manera periódica, normalmente ajustada por un mayor inflación. 4. Tipo de cambio con bandas móviles. Es similar al tipo de bandas horizontales, pero al ancho de bandas se ha incrementado un poco. 5. Régimen de convertibilidad o caja de conversión. Es la estrategia más estricta del tipo de cambio fijo. En este caso es el tipo de cambio que se establece por ley. La siguiente, por favor. Evolución de tipo de cambio. Tras la crisis financiera estadounidense, los flujos de capital a las economías emergentes se intensificaron. De hecho, sus tipos de cambio que apreciaron durante el 2010, 2011 e incluso durante el 2013 en México. Esta tabla que se muestra es todo relacionado a México sobre la variación porcentual del tipo de cambio promedio anual 2018-2016. La siguiente, por favor. Determinantes del tipo de cambio.
Una economía integrada financieramente al resto del mundo con tipo de cambio flexible e independencia monetaria, se observan necesariamente variaciones continuas de tipo de cambio nominal. Esto se hace referencia sobre la inversión extranjera en los valores del sector público y posición de no residentes de títulos de renta variables, y todo está marcado en millones de dólares. Hace referencia a pues, la situación como estaba en México, que puede ser variable, tanto sube como baja posteriormente. Y en el caso de nuestro país, ver dichos flujos coinciden con los movimientos de apreciación y depreciación de nuestra moneda. Continúen, por favor. Coberturas cambiarias. Tras la crisis financiera internacional y el impulso monetario de los países desarrollados, dieron a sus economías los rendimientos de la inversión en títulos de renta fija han sido muy bajos. Pues la renta fija, como lo comenta aquí, lamentablemente han sido bastante bajos tras la pandemia, por marcarlo así, y pues han tenido problemas en su economía interna. Indicadores económicos y notas crediticias. La desilusión de los inversionistas extranjeros sobre la economía mexicana se presentan por el lento crecimiento que ha mostrado tras haberse aprobado las reformas estructurales. Esto hace referencia que si en México no tienen una buenas reformas estructurales de política económica, entonces lamentablemente el crecimiento se va a quedar estancado o va a subir, o posteriormente, pues como no hay crecimiento, va a bajar, y pues varía tanto como sube como baja, y como se muestra en la figura, el crecimiento real anual del PIB del 2000 al 2016 en porcentaje, y todo esto hace referencia a México. La siguiente consideraciones finales, ¿cuáles son? Durante los últimos años el valor de nuestra moneda se ha visto afectado de forma importante por distintos factores, la revisión de algunos de los determinantes teóricos del tipo de cambio nominal. Esto se hace referente que en el transcurso de la historia pues ha habido una devaluación, y posteriormente se prevé que también haya otra devaluación si no se aplica una política económica o reformas estructurales muy bien establecidas. La siguiente, por favor. Flujo de independencia de tipo de cambio, el real y el nominal. ¿Cuáles son? El real se define como la relación a la que una persona puede intercambiar los bienes y servicios de un país al otro. México, Estados Unidos, México, Canadá, el Tratado de Libre Comercio TELCAM. El nominal es la relación que una persona puede intercambiar de la moneda del país por los de otro. Dólar, peso mexicano. La siguiente, por favor. 3.5.5. Equilibrio internacional. El equilibrio internacional ocurre cuando los términos de intercambio son tales que el comercio se cuenta como balanceado y se encuentra como balanceado entre pues dos países o dos economías como tales. La siguiente, por favor. La inversión extranjera es el 3.5.6. En el campo de la economía y de las finanzas, una inversión es una colocación de capital en búsqueda de una ganancia futura. La inversión extranjera como motor de desarrollo de los países periféricos se ha llegado a la afirmación que no ser por la inversión extranjera, estos países nunca llegarían a desarrollarse. Entonces, pues aquí otro ejemplo que tenemos bien claramente es el de Venezuela, sin inversión extranjera como de Rusia y Canadá, incluso un tiempo pequeñito de Estados Unidos, pues lamentablemente no sería una economía subdesarrollada. La siguiente, por favor, y la última diapositiva. Inversión extranjera. La inversión extranjera directa se refiere a las apuestas que se realizan a aquellas empresas que se desean internacionalizarse. Como un ejemplo, la de Grupo Bimbo es una panificadora que es desarrollada y creada aquí en México, pero tiene presencia en 27 estados con 174 plantas en todo el mundo. La siguiente, por favor. Inversión extranjera indirecta. Representa un número de préstamos internacionales que se realiza un país y otro. Recibe asimismo el nombre de inversión de cartera. Por un lado, consiste en la cesión de dinero y bolsas oficiales. Aquí hace referencia
cuando México o cualquier país, en este caso México, le pide un préstamo a Estados Unidos como tal y se le conoce como deuda externa.